El viento era un artista cruel, esculpiendo la interminable pradera de Montana en una desolada obra maestra de blanco. Aullaba una canción triste en los rincones de una cabaña solitaria, una diminuta y desafiante mancha contra la vasta e implacable nieve. Durante semanas el mundo había estado sepultado en el abrazo del invierno, el cielo, un gris perpetuo y pesado que prometía más de lo mismo. Dentro de la pequeña estructura, el aire era gélido, el frío se filtraba por las grietas de las paredes de madera como un ladrón persistente. Maylin temblaba, ajustándose un chal raído sobre los hombros. Su aliento formaba una nube frente a su rostro, un fantasma fugaz en la penumbra. La última leña que le quedaba se había convertido en ceniza esa mañana, y el último puñado de flores era un recuerdo polvoriento. Estaba sola. Una extraña en una tierra tan fría y hostil como las miradas que a menudo recibía en el pueblo lejano. Sus padres habían fallecido en el viaje al oeste, con sus sueños de una nueva vida enterrados bajo tierra extranjera. Ahora su única hija se enfrentaba al crudo invierno con solo una determinación férrea y serena, y las habilidades que le habían enseñado. Llevaba un vestido rosa claro estilo pradera, prenda de una vida que apenas comenzaba a vivir. El delicado color contrastaba marcadamente, casi desafiante, con el mundo monocromático exterior y la desolación que amenazaba con instalarse en su corazón. En la superficie pulida de un frío plato de hojalata vio su reflejo, una joven de ojos almendrados que reflejaban una vieja tristeza, enmarcada por un cabello lacio y negro. Era delgada y de una gracia serena, pero a ojos de muchos colonos solo era una cosa, diferente, una forastera. Un golpe repentino y potente en la puerta la sacó de sus pensamientos, tan fuerte que pareció sacudir los cimientos de la cabaña. El corazón le dio un vuelco. Nadie llegaba tan lejos, sobre todo con una tormenta que empezaba a cobrar fuerza. Con vacilación, abrió la puerta, abriéndola lo justo para asomarse. El hombre de pie en su puerta era un gigante. Su figura ocupaba todo el umbral y bloqueaba la poca luz de la tarde. La nieve se aferraba al ala ancha de su sombrero y al grueso cuello de su abrigo. Era de hombros anchos y curtido, con el rostro esculpido por años de duro trabajo y exposición a los elementos. Sin embargo, sus ojos, de un gris claro sorprendente, reflejaban una inteligencia aguda y escrutadora. Era Alistair Blackwood, un nombre que se pronunciaba con una mezcla de admiración y respeto en todo el territorio. Había construido el formidable rancho Blackwood de la nada, testimonio de su voluntad inquebrantable. «Señorita», empezó, con una voz grave y retumbante que parecía resonar en el aire frío. «Disculpe la intrusión. Me llamo Alistair Blackwood. Me dijeron que aquí vivía sola una mujer que sabía desenvolverse en una cocina». Maylin apretó la puerta con más fuerza. Había oído las historias, claro. Era un hombre de inmenso poder y pocas palabras, conocido por su semblante severo y el imperio del ganado que dominaba. ¿Qué podría querer de ella? «Mi cocinero se ha puesto enfermo», continuó, con la mirada directa e inquebrantable. «Una fiebre invernal. Los hombres de mi rancho son buenos, pero su cocina es una afrenta a Dios y a los hombres. La nieve está empeorando y necesito a alguien que cuide de la casa durante el invierno. Pagaré bien». Un destello de esperanza, tan frágil que casi temía reconocerlo, brilló en su interior. Esto podría ser un salvavidas, un rescate de la lenta y gélida hambruna que la aguardaba. Sabía cocinar. Era más que una habilidad. Era un arte, un lenguaje que había aprendido de su madre, una forma de infundir amor y recuerdos en algo que podía reconfortar a una persona desde dentro. La idea de una cocina cálida, de ingredientes abundantes, de un propósito, era una tentación abrumadora. Pero entonces el frío familiar de la realidad la invadió.
Vio cómo la miraban algunos habitantes del pueblo, sus susurros como avispas en el aire. Era, en el mejor de los casos, una curiosidad, en el peor, una presencia indeseada. ¿Por qué sería diferente este hombre poderoso? La vergüenza de su alteridad, una presencia indeseada en el peor de los casos. ¿Por qué sería diferente este hombre poderoso? La vergüenza de su alteridad, una marca invisible de la que nunca podría escapar, le subió a la garganta. Ella no pudo sostener su mirada, sus ojos se posaron en las tablas desgastadas del suelo. «Nadie quiere a una china, señor», susurró, con un sabor amargo a la experiencia. «Pero sé cocinar». El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el lúgubre aullido del viento. Ma Lin se preparó para el inevitable rechazo, la despedida cortés pero firme. Esperaba que se quitara el sombrero, murmurara una disculpa por molestarla y desapareciera de nuevo en la tormenta, dejándola a su suerte. En cambio, Alistair Blackwood hizo algo que realmente la impactó. Se acercó un paso más, su formidable presencia llenó su pequeña y fría cabaña. Levantó la mano, no para quitarse el sombrero en señal de despedida, sino para quitárselo por completo, revelando una espesa cabellera oscura, ligeramente canosa en las sienes. Su expresión no era de lástima ni desdén, sino de una sorprendente y severa intensidad. «Señorita», dijo, bajando la voz, cortando el aullido del viento con una autoridad absoluta. «Me importa un bledo de dónde venga una persona, me importa de qué pasta esté hecha. No busco una esposa para ser amada, busco un cocinero que pueda evitar que mis hombres se envenenen antes del deshielo primaveral. ¿Sabes cocinar o no?» Sus palabras no fueron amables, pero fueron un bálsamo para su espíritu herido. Él no se inmutó ante su declaración, la destrozó, la descartó como irrelevante. No la veía como una joven china, sino como una persona con una habilidad que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien miraba más allá de su rostro para ver qué podía hacer. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, calientes contra su piel fría. Levantó la barbilla, encontrando su penetrante mirada gris directamente por primera vez. «Sé cocinar, señor Blackwood», dijo, con voz baja pero clara y firme. «Señor Blackwood», dijo, con voz baja pero clara y firme. «Sé cocinar mejor que nadie que hayas conocido. Un atisbo de algo, quizá respeto, quizá diversión», suavizó las líneas duras de su boca. «Bien», dijo simplemente. «Empaca tus cosas. La tormenta está empeorando. Irás conmigo». Había poco que empacar. Un pequeño cofre de madera con las preciadas pertenencias de sus padres, una muda de ropa y el plato de hojalata que le había servido de espejo. En cuestión de minutos estaba lista. Alistair la condujo a la nieve arremolinada, subiéndola sin esfuerzo a la parte delantera de su poderoso caballo, como si no pesara nada. La envolvió en una gruesa manta de lana, con movimientos eficientes e impersonales, pero el calor que se filtraba en sus extremidades congeladas se sentía como el acto de bondad más profundo que jamás había conocido. El viaje al rancho Blackwood fue una batalla contra los elementos. El viento clavaba trozos de hielo en cualquier piel expuesta, y la nieve caía con tanta fuerza que el mundo se reducía a un remolino blanco y agitado. Pero acurrucada contra la sólida figura de Alistair, protegida por su ancha espalda, Mai Lin sintió una sensación de seguridad que no había experimentado desde que su padre vivía. Él era un baluarte contra la tormenta, silencioso e inmóvil, su presencia un ancla firme en el caos. Al coronar una última colina, el rancho apareció ante ellos, un conjunto de robustos edificios que brillaban con una luz cálida y acogedora contra el crepúsculo que se intensificaba. Era más grande de lo que ella podría haber imaginado, una fortaleza independiente contra la naturaleza salvaje y la furia del invierno. Docenas de hombres se movían de un lado a otro, abrigados para protegerse del frío,
con el aliento empañado por la luz de la linterna, mientras aseguraban el ganado y cerraban las escotillas para pasar la noche. Cuando Alistair entró al patio principal con Mai Lin sentada delante, el silencio se apoderó de los trabajadores reunidos. El trabajo cesó cuando todas las miradas se posaron en la extraña escena. Podía sentir sus miradas, un centenar de preguntas y juicios que le hormigueaban la piel. Se ajustó más a la manta, y su breve atisbo de esperanza se apagó bajo el peso de su escrutinio. Un hombre corpulento, barbudo y de expresión agria se adelantó. «¿Jefe? ¿Qué tono? Esta es Milin», anunció Alistair, con la voz palpitante a través del viento. «Es nuestra nueva cocinera. Encárguense de que la guíen a las cocinas y le den todo lo que necesite. El primer hombre que le muestre algo menos que respeto responderá directamente ante mí». Su tono fue tajante, una advertencia clara e innegable que no dejaba lugar a discusión. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. El hombre de rostro agrio, que más tarde descubriría que se llamaba Grimes, escupió un fajo de tabaco en la nieve, con la mirada fija en Mai Lin con abierta hostilidad. Pero nadie se atrevió a contradecir a su jefe. Un peón de rancho más joven, de mirada amable y rostro amigable, se adelantó y se tocó el sombrero. «Bienvenido, Me llamo Finn. Déjenme mostrarles el camino. Hace calor ahí dentro». Milin se deslizó del caballo, con las piernas rígidas y entumecidas. Le dedicó un breve y agradecido saludo a Finn y una mirada vacilante e inquisitiva a Alistair. Él solo asintió brevemente antes de girarse para dar órdenes sobre la tormenta que se avecinaba. Su protección era un escudo, pero ella sabía que era prestado. Tendría que ganarse su lugar allí bajo sus propios términos. Sabía que era prestado. Tendría que ganarse su lugar allí bajo sus propios términos. Siguiendo a Finn, entró en la cocina de la casa del rancho y se quedó sin aliento. Era un mundo aparte de su pequeña y gélida cabaña. Una enorme estufa de hierro fundido irradiaba un calor glorioso y revitalizante. La habitación era espaciosa y estaba bien surtida, con sacos de harina y azúcar, ristras de hierbas secas y estantes repletos de frascos de conservas. Era un templo dedicado al arte culinario, y por primera vez desde su llegada a este frío país, Mai Lin sintió un atisbo de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Allí, entre ollas y sartenes, no era una forastera, era una artista en su estudio. Allí podía hacerles ver. Los días siguientes se asentaron en un ritmo dictado por el rugido de los estómagos de los hombres trabajadores y el ritmo implacable del invierno. Desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer, Mai Lin dominaba la cocina. Su timidez inicial se desvaneció en cuanto se puso un delantal. Se movía con una gracia tranquila y segura. Sus manos, que antes temblaban de frío y miedo, ahora firmes y seguras mientras amasaba, picaba verduras y removía ollas a fuego lento. Su cocina era una revelación. No era la comida sosa y pesada a la que los hombres estaban acostumbrados. Preparaba estofados de carne espesos y sustanciosos, pero los infusionaba con anís estrellado y jengibre que encontró en un rincón olvidado de la despensa, creando un sabor intenso, exótico y profundamente reconfortante. Su pan era legendario. Cada hogaza salía del horno con una corteza perfectamente dorada y un interior suave y esponjoso. Preparaba pasteles con masa hojaldrada y mantecosa, rellenos de manzana con canela y un toque de ralladura de naranja. Lentamente, casi imperceptiblemente, el ambiente en el rancho empezó a cambiar. La desconfianza y hostilidad iniciales de los hombres comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un respeto a regañadientes y luego por una apreciación sincera. La cocina, que antes era solo un espacio para preparar comidas, se convirtió en el corazón de la casa del rancho.
Los hombres encontraban excusas para quedarse junto a la estufa, atraídos por los increíbles olores y la serena calidez de la presencia de Lynn. Finn, el joven que la había recibido al principio, se convirtió en su fiel aliado. Le traía leña recién cortada, sin que se lo pidiera, y le contaba historias del rancho. Su charla abierta y amistosa era un bienvenido antídoto contra el silencio de los demás. Incluso algunos de los hombres mayores y más escépticos comenzaron a ablandarse. Entraron a la cocina, sombrero en mano, y murmuraron sus agradecimientos, con los ojos llenos de un nuevo respeto. Empezaron a llamar hogar a la casa del rancho, una palabra que nunca antes se había ganado. Sin embargo, Grimes seguía siendo un foco de férrea resistencia. Comía su comida, pero nunca perdía la oportunidad de hacer un comentario mordaz, siempre lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Especias extranjeras de lujo», decía con desdén, «no son aptas para el estómago de un hombre blanco». Sus prejuicios eran un veneno constante y de baja intensidad, un recordatorio de que la aceptación no era universal. Alistair Blackwood seguía siendo una figura distante y enigmática. Comía con sus hombres en el salón principal, y sus elogios siempre eran corteses pero breves. «La comida estuvo excelente, señorita Lynn», decía con un gesto formal. Sus ojos grises indescifrables. Sin embargo, Lynn sentía a menudo su mirada sobre ella. Levantaba la vista de amasar y lo encontraba de pie en la puerta, observándola con una concentración silenciosa e intensa. Nunca decía más que unas pocas palabras, pero su presencia perduraba mucho después de su partida. Una noche, mientras limpiaba, encontró un pequeño ramo de flores silvestres cubiertas de escarcha en la entrada de la cocina. Sus delicadas cabezas moradas contrastaban con la nieve. No había ninguna nota, y cuando ella le preguntó a Finn por ellos al día siguiente, él simplemente se encogió de hombros, aunque sus ojos brillaban con una luz de complicidad. La verdadera prueba llegó cuando la tormenta prometida finalmente rompió su control y azotó el rancho con furia apocalíptica. Durante 3 días y 3 noches, el viento aulló como un alma en pena, y la nieve se amontonó en monstruosos montones que sepultaron las cercas y alcanzaron los aleros de los graneros. El mundo exterior dejó de existir, y el rancho se convirtió en una isla aislada en un mar blanco y turbulento. En la segunda noche de la ventisca se oyó un grito de alarma desde el barracón. Uno de los peones más jóvenes, un niño llamado Billy, había sufrido una fiebre terrible. Respiraba con dificultad y la piel le ardía al tacto. El ranchero escaseaba de medicinas y el capataz se desesperaba. Estaban atrapados, sin posibilidad de contactar a un médico. Sin dudarlo un instante, Lynn se puso manos a la obra. Recordó los remedios que usaba su abuela, el conocimiento ancestral transmitido de generación en generación. Envió a Finn a buscar nieve para agua pura y limpia y comenzó a saquear la despensa en busca de ingredientes que los hombres habían pasado por alto. Cocinó a fuego lento un caldo potente y fragante de raíz de jengibre, miel y una mezcla de hierbas que reconoció. Grimes la observó con desprecio. «¿Qué es esa poción de bruja?», se burló. «Vas a envenenar al chico. Le bajará la fiebre», respondió Lynn con calma, concentrada por completo en la tarea. No lo miró. Sus manos colaban con destreza el líquido caliente. Alistair, quien había estado coordinando esfuerzos para evitar que el ganado se congelara, entró en la cocina justo a tiempo para escuchar la conversación. Su rostro estaba sombrío, marcado por el agotamiento. Su mirada pasó del rostro burlón de Grimes al decidido de Lynn. «Déjala trabajar», ordenó, sin dejar lugar a la discrepancia. Se giró hacia Lynn. «Haz lo que puedas». Ella sostuvo su mirada y en sus ojos cansados no vio escepticismo, sino un destello de confianza. Era todo el aliento que necesitaba. Pasó la noche junto a la cama de Billy, haciéndole beber el caldo tibio y curativo y secándole la frente con agua fría.
Alistair se quedó con ella, sentado en silencio en un rincón de la pequeña habitación. Su presencia era un apoyo firme y tácito. No hablaron mucho, pero en la vigilia compartida de aquella larga y tormentosa noche, un entendimiento silencioso comenzó a forjarse entre ellos. Él observó el cuidado tierno e inquebrantable que ella le brindaba al niño enfermo, la fuerza silenciosa que parecía irradiar de su pequeño cuerpo. A la mañana siguiente, el milagro había ocurrido. A Billy le había bajado la fiebre. Estaba débil y exhausto, pero respiraba con normalidad y tenía la vista despejada. Cuando el capataz vino a ver cómo estaba, lo miró con incredulidad antes de volverse hacia Milín, con lágrimas en los ojos, balbuceando su profunda gratitud. La noticia corrió como la pólvora por el rancho. Los hombres la miraron con renovado asombro. No era solo cocinera, era curandera. Incluso Grimes guardó silencio, incapaz de negar la evidencia que tenía ante sí. La ventisca rugió un día más antes de agotarse. Cuando el mundo emergió, era un lugar transformado, silencioso e inmaculado bajo un manto de nieve profunda. La crisis compartida había forjado un nuevo vínculo entre los habitantes del rancho Blackwood. Los hombres trabajaron juntos para salir adelante, con una camaradería más fuerte que nunca. Y algo había cambiado irrevocablemente entre Mai Lin y Alistair. La distancia formal entre ellos se había acortado gracias a la intimidad compartida de aquella larga noche. Él empezó a buscar su compañía, encontrando motivos para estar en la cocina. La ayudaba a cargar pesados sacos de harina, o simplemente se sentaba a la gran mesa de madera, tomando té y observándola trabajar. Le preguntaba por su hogar, por las tierras que había dejado atrás. En un inglés vacilante, ella le contó historias de los festivales, la comida, los vibrantes colores de un mundo tan diferente de este vasto paisaje blanco. A su vez, él le habló de la comida, los vibrantes colores de un mundo tan diferente de este vasto paisaje blanco. A su vez, le habló de la tierra, de su sueño de construir algo duradero, de la profunda soledad que conlleva ser el dueño de todo. Se fijó en los detalles, en cómo tarareaba una melodía suave y desconocida mientras trabajaba, en la delicadeza con la que preparaba incluso la comida más sencilla, en la serena dignidad que portaba como un escudo. No vio una frágil flor extraña, sino a una mujer de increíble resiliencia y profunda bondad. Una tarde, al ponerse el sol, tiñendo los picos nevados de tonos rosados y dorados, Alistair le pidió que lo acompañara. Se quedaron junto al corral, con el aire frío y nítido, sus alientos mezclándose con la luz que se desvanecía. Él se giró hacia ella, su habitual expresión severa suavizada por una emoción que ella no supo identificar. «Milín», comenzó con voz áspera y llena de sentimiento. «Antes de que llegaras, esto era solo un lugar de trabajo, un conjunto de edificios llenos de hombres rudos. Tú lo has cambiado. Le has traído calidez, le has devuelto la vida». Se acercó un paso más, su mirada buscándola. «Te ven como una sanadora, una cocinera, pero yo veo más. Veo a una mujer con más coraje y corazón que nadie que haya conocido». El corazón de Mai Lin latía con fuerza. Tenía miedo de tener esperanzas, miedo de creer lo que veía en sus ojos. «Ese primer día», continuó, en un susurro, «me dijiste que nadie ama a una china. He llegado a comprender que cualquier hombre que no te ame es un tonto que no merece ese nombre». Extendió la mano, y su mano grande y callosa tomó suavemente la de ella. Era la primera vez que la tocaba sin necesidad, y una sacudida cálida y poderosa la recorrió. «No soy hombre de palabras elegantes, Milín. He construido un imperio de tierras y ganado, pero mi hogar ha estado vacío. No quiero que esté vacío nunca más». Hizo una pausa. Sus ojos grises llenos de una vulnerabilidad cruda que la dejó sin aliento. «Te pido que lo compartas conmigo. Te pido que seas mi esposa».
Las lágrimas brotaron de sus ojos, desdibujando la imagen del hombre fuerte y orgulloso que tenía ante ella. No eran lágrimas de tristeza ni vergüenza, sino de una alegría tan abrumadora que parecía un maremoto. Toda su vida se había sentido invisible, definida por la forma de sus ojos y el color de su piel. Pero este hombre, este ranchero poderoso y silencioso, la vio. La vio por completo. Los hombres, ¿qué dirá la gente?, susurró, mientras los viejos miedos se acallaban con fuerza. El apretón de Alistair en su mano se tensó. Una sonrisa genuina e impresionante transformó su rostro. «¡Que digan lo que quieran!», dijo. Su voz resonó con una convicción que arrasó con sus últimas dudas. «Esta es nuestra vida. No la de ellos, y mi vida comenzó el día que cabalgaste conmigo a través del...». La atrajo hacia sí, y en la vasta y silenciosa extensión de la pradera nevada, bajo un cielo resplandeciente con la última luz del día, bajó la cabeza y la besó. Fue un beso que evocaba inviernos solitarios y la promesa de una primavera compartida, un beso que selló un vínculo forjado en la adversidad y templado en la serena calidez del hogar de una cocina. Meses después, los peones del rancho se reunirían para ver a su jefe casarse con la cocinera china. Algunos forasteros podrían haber susurrado y juzgado, pero en el rancho Blackwood solo había celebración. Porque sabían que la mejor decisión de Alistair Blackwood no tenía nada que ver con el ganado ni la tierra, sino con reconocer la verdad perdurable de que un hogar no se construye con madera y clavos, sino con valentía, amabilidad y amor. Y Mai Lin, quien una vez se creyó indigno de ser amado, estaba junto a su esposo, la dueña del rancho, con su corazón tan pleno y cálido como el infinito cielo de Montana.